Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a contarle cosas a la gente. Hoy vas de nombres propios. Sí, ¿Quieres hablar de una señora que es conocida en nuestro país? ujú. Se llama Begoña Gómez. Y nos la presentas, por favor, para los que somos más torpes. Pues hay una que es Begoña Gómez, restauradora o tenía una cosa de restauración en Cantabria, que esa también la han metido en el saco al principio, pero que al final no es. Y esta otra Begoña Gómez, pues está ahí y aparece hoy por ser la pareja de Pedro Sánchez. Y se dedica, bueno, tiene un máster en la Universidad de la Complutense y se dedica a hacer trabajos o servicios de asesoramientos para pequeñas y medianas empresas y a veces para grandes también. Presentada. ¿Sigo? Ya, sí. No, 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 no. Eso es ¿Era así. una pregunta retórica o qué? No, ahora que tenemos a Begoña Gómez en lo que trabaja, que es su profesión, lo Sí, más importante es lo que viene a continuación. Ok, claro. supongo que con eso no hemos acabado el programa, ¿no? No, 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 no. Porque, bueno, esta mujer no debería ser noticia, pero lo es. Y lo es por quien vive con ella, vamos, por quien convive con ella, sí, fundamentalmente. Y porque hay un señor que también podemos presentar, que es el señor Juan Carlos Peinado, abogado juez de instrucción del juzgado número 41 de Madrid, al que un día, así por casualidad, pues le llegó una querella de una organización que se llama Manos Limpias, que es de todo menos limpias, pero bueno, que está ahí, y decidió pues dar rienda suelta a su trabajo de juez instructor. Es un hombre que tiene una trayectoria de haber sido secretario de ayuntamientos y cosas por el estilo, luego juez, tiene alrededor de 72 años, está por tanto con una ampliación porque se podría haber jubilado. Ha estado siempre bastante ligado a la derecha de este país, ha estado en algún momento en alguna de las quinielas para obtener un cargo en la judicatura, en instancias superiores, tipo Consejo General del Poder Judicial, pero no lo ha conseguido. Bueno, pues ahora está llevando a cabo el asunto de la querella que sigue avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de este tema? Pues hablamos de este tema porque bueno, uno de los supuestos debates importantísimos para las elecciones europeas, o al menos eso le parece al PP y también le parece a Vox y a otra gente que diré después, es si esta señora está investigada, está imputada o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y el resultado de esta semana, el por qué hablamos de esto, es porque el martes este juez decidió citar a Begoña Gómez para el día 15 de junio, me parece. Tengo por aquí los datos. De Bueno, julio. citarla. Julio. Perdón. Julio, Julio. sí. Sí, julio. Citarla, pero evidentemente dando la publicidad al respecto de este tema, que eso es exactamente 5 días antes de las elecciones europeas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y luego entramos a fondo en el tema. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el señor Peinado eh, tenía citados para hoy y para mañana, no, perdón, para ayer y para hoy, a una serie de testigos. Estos testigos forman parte, han sido cargos dentro de una cosa que se llama Red.es, que es una entidad público-empresarial que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
y que, entre otras cosas, facilita servicios de asesoramiento, ¿no? Y para la cual, en determinados momentos, se acude a la señora Begoña Gómez, no únicamente a ella, sino a muchas más personas, digamos, que están o bien en el mundo universitario, en el mundo de los negocios y tal, y que pueden ejercer ese papel, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el abogado de la señora Begoña Gómez, que se llama Antonio Camacho y que fue ministro socialista, ha pedido cambio de fecha porque le coincide con otro juicio de estos súper interesante para la prensa y por ende pues para la población en general, que es el juicio a Imanol Arias y Ana Duato por posible, digamos, fraude a la Hacienda, ¿no? En sus impuestos. Y entonces este señor, como no tiene los testigos, pues ha decidido que, a pesar de que no tiene los testigos, que parece que podía ser un buen momento para decir, bueno, pues escuchado los testigos, creo que esta mujer ha de ser investigada y le pongo fecha, pues ha decidido que lo hace previamente. O sea, que si no puede tener testigos, pues que lo hace y tal, ¿no? Hay que aclarar que es el procedimiento habitual. Primero los Sí, testigos y después, según lo que declaren los sí, testigos, sí, sí, imputo o no imputo. Pero este hombre, sin escuchar a los testigos, imputa. sí, ¿Eh? Mm. imputa. Bueno, ha dejado de escuchar a más gente, que ahora hablaremos, ¿eh? Vale. Lo bueno del tema es que estas personas que son simplemente testigos han sido citadas el domingo 16 de junio, porque él tiene guardia ese día, ¿eh? Y Sí. entonces han sido, que también es una cosa muy normal en un juez, ¿no? Y entonces, o sea, que no tiene otros días, digamos, para citarlos. Y además, pues está citado a partir de las 12, porque dice que, claro, si le entra algún caso más y tal, pues que a lo mejor no puede entrevistarlos, ¿no? No puede hacerles las preguntas de rigor. O sea que probablemente esta gente pues se pase el domingo en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Bien, entonces, ¿por qué está investigada esta señora? Pues está investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios. Y fundamentalmente por dos casos, se supone, uno que afectaría a Globalia y Air Europa, que recibió un préstamo del gobierno para que es una compañía turística y al mismo tiempo de aviación, pues no se hundiera, igual que han recibido otras. Pero en este caso, se supone que una de las referencias positivas a que eso se hicieran podría ser la señora Gómez, ¿no? Y el segundo caso es un caso que afecta a un tal Barrabés, su empresa Barrabés Innovanext, que ganó un concurso y que tenía como 30 cartas de recomendación, uno de los cuales era también de esta señora a través de un máster de la Universidad Complutense, ¿no? A ver, Emilio, había que aclarar aquí Sí, una cosa, creo. sí, La Audiencia Provincial de Madrid le ha dicho al juez sí, sí, Peinado, sí, eso venía después, lo ibas pero a decir di, ahora. Vale, vale, vale. sí, 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 El sí. caso, vale, sí. Vale, sigue, No, sigue. lo que iba a decir es que entre las cartas de apoyo a que la empresa del señor Barrabés hiciera lo que tenía que hacer, pues estaba el Ayuntamiento de Madrid, pero parece que a Sí. este señor pues no le interesa el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? O sea que le interesa la señora Gómez. Iba a decir eso que tú quieres decir, pero después de otras cosas, si te parece. Vale, Mira, pero entonces. pero bueno, tú interrúmpeme, ¿eh? Si crees que eso es importante. Yo lo interrumpo porque pensé que ya se pasaba el tema No, y no, 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 sigue. no, no, no. No, vamos a ver cosas extrañas, vamos a llamarlas así, ¿eh? Cosas extrañas en este proceso, ¿no? En primer lugar, lo que tú ya has dicho, es decir, se declara como investigada a una persona antes de escuchar a los testigos, cosa que no suelen ser normal. Eh, en segundo lugar, se declara investigada en contra de dos informes que niegan
esa posibilidad de investigación, ¿no? Uno es del Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil, del UCO, que no ha sido tenido en cuenta por este juez, a pesar de que ha hecho un informe diciendo que, bueno, que el trabajo de esta mujer con respecto a los 2 casos o más que se le atribuyen en principio, pues que es un trabajo normal, que hace mucha gente en estos niveles y que nada hace prever que haya habido una intervención de ella ante el gobierno para que esas ayudas o lo que sea lleguen a buen puerto, ¿no? Porque evidentemente también ha apoyado otras cosas digamos, ha hecho su servicio de asesoramiento en otras que no han llegado, ¿no? A buen puerto. Tiene un informe en contra de la Fiscalía del Estado, al cual tampoco ha hecho caso. Entonces, ¿a qué ha hecho caso? Vamos a ver a qué ha hecho caso este hombre. Entonces, este hombre ha hecho caso a una denuncia de Manos Libres, bueno, primero querella que se convierte en denuncia. Hay que decir que la denuncia de Manos Libres fue dada a conocer por algunos medios, por otros no. Estaba hecha aparte de recortes de prensa. Y supuestamente del servicio de investigación de Manos Limpias, porque ahora Manos Limpias tiene un servicio de investigación, ¿no? Ya. En principio existe legislación por parte del Tribunal Supremo en el sentido de que no se acepten denuncias basadas únicamente en informaciones periodísticas no contrastadas o difícilmente contrastables. Eso también él se lo ha saltado. Importante eso que dices, porque el Supremo lo ha dicho ya 2 veces. 2 veces, sí, pero... No se deben admitir querellas o denuncias basadas en recortes de prensa. 2 veces. Sí, pero él ha decidido, es decir, de la misma manera que cualquiera se puede plantear que la señora Begoña Gómez habla de sus cosas, ¿no? Que es lo que hay ahí en el fondo, con el presidente del gobierno. Él tiene una hija que es concejal del PP en uno de los pueblos más importantes de Madrid, pero se supone que no hablan de política cuando se ven, ¿eh? Y entonces él hace estas cosas pues por justicia jurídica. Bien, entonces la madre del cordero es que al principio ahí estaba Manos Limpias, que por cierto ha retirado alguna cosa. Su propio servicio de inteligencia ha intervenido ante el juez y le ha dicho: no, esta noticia, mire usted, quítemela porque nuestro servicio de investigación ha hecho un trabajo y ha dicho que, bueno, una de las que eran más bestias y que además el propio medio negó, ¿no? Negó su validez como algo verdadero, como algo noticiable y tal. ¿Quién más está ahí? Pues se han presentado como acusación particular y por tanto tienen derecho a conocer cosas del proceso. Vox, qué casualidad. Otra cosa que le llamo cosa porque no sé cómo llamarle, creo que tiene idea de ser partido político, que se llama Movimiento Regeneración Política de España, Vox, y este Movimiento Regeneración Política de España han pagado 10.000 euros de fianza para estar ahí, es decir, que digamos que aparentemente el juez se ha puesto duro. Y hay otros 2 que quieren ser acusación particular, que son uno que se llama Justitia, como si fuera en latín Europa, conocidos por ser antivacunas, y Por Todos, escrito todo junto, que plantea en sus programas, he ido buscando, plantea en sus programas pues, la derogación de todas las leyes que tienen que ver con el género, la derogación y la defensa de todo tipo de víctimas, de lo que sea, etc. Y también anda por ahí rondando Hazte Oír, ¿eh? O sea, como vemos, vamos, un conciertazo. La crema de la crema. Sí, efectivamente. Lo mejorcito que tenemos. Sí. Sí, un conciertazo que uno ve eso en el programa y no te lo puedes perder, ¿no? Bien, este hombre no solamente ha hecho eso, sino que se ha permitido criticar a la Fiscalía y criticar al abogado, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Pues en primer lugar ha criticado a la Fiscalía, a la cual le ha dicho, cuando la Fiscalía le ha dicho, pero no puedes entrar en esto porque esto no tiene base, no tiene ninguna base, no hay tal. Bueno, pues entonces les ha dicho que han actuado con una excesiva
con una celeridad, cito textualmente, escasamente frecuente. Le dice eso a la Fiscalía y por supuesto pasa olímpicamente, ¿no? Y con respecto a este asunto que ha pasado con la declaración de los testigos, también ha aprovechado para sacar otra nota. Le gusta mucho eso, luego hablaremos de alguna más, en la que acusa a ese abogado, por tanto ya sabemos que critica a ese abogado, por tanto ya sabemos que en el juicio ese abogado lo va a llevar crudo, por muy exministro que sea, de no haber nombrado a otro de su gabinete, ¿no? Porque él dice, bueno, pues tampoco hace falta que vengas tú a todo, tú puedes nombrar otros a tu gabinete, pero evidentemente lo que este hombre no tiene en cuenta es que es precisamente la persona que va a ser investigada la que plantea o cuando contrata con un gabinete jurídico quién tiene que estar y quién no tiene que estar, y más en un caso de este tipo, ¿no? Sería conveniente que dijeras el nombre del abogado porque es un exministro. Antonio Camacho. Lo he dicho, creo que lo he dicho antes, si no lo Bueno, vuelvo a decir. Antonio Camacho. Lo volvemos a remarcar. Camacho. Sí, sí, exministro de Justicia, precisamente. Bueno, otras cosas así un poco raras que ha hecho este hombre, ¿no? Por ejemplo, declarar la causa secreta al principio. Esto empezó en abril. Declarar la causa secreta y en cambio hacer una nota de prensa al respecto, ¿eh? que iniciaba una causa secreta, tal. Luego él se dio cuenta que, hombre, que eso le daba un margen y le daba publicidad en los medios y tal, pero claro que al declararla secreta, pues existían algunos problemas, entre otras cosas, cómo filtrar determinada información o cómo darle papelitos a Vox y a Movimiento de Regeneración Política. Y entonces, en un momento dado, sin que tenga nada que ver con el desarrollo de la investigación, porque parece que no hay más investigación que la que hay, es decir, la UCO ha hecho su investigación, los periódicos, por llamarlos de alguna manera, han hecho las suyas, supuestamente y tal, pues él levantó el secreto del sumario. Eso sí, coincidiendo más o menos con la campaña de las elecciones europeas, que son casualidades, ¿no? Lo cual nos lleva, sí, pero además es que es muy bueno cuando él en otro auto de estos que pasa a la prensa, ¿no? Lo bueno que tenemos en este caso es que claro, que la prensa ha podido ir haciendo un seguimiento. Hay un momento en el que el debate en las tertulias estas lastimosas y demás, si Begoña Gómez está investigada, imputada o qué está, ¿no? Entonces, primero no se sabe porque es una causa secreta, digamos, claro, la cuestión de causa secreta es cuando hay un problemón del carajo, una cosa, digamos, de tipo terrorista, bueno, pues un asesinato que conviene mantener en secreto porque sí, hay que pillar al asesino o asesina, etcétera, etcétera. Bueno, él lo decidió ahí porque le molaba más eso, ¿no? Pero cuando el debate público, bueno, político y incitado por determinada gente era si era imputada e investigada o no sé qué, él emitió un comunicado que se ve que es una cosa que le gusta mucho, no tiene tiempo, tiene que llevar a los testigos en domingo, pero tiene tiempo para hacer notas, en el cual él hablaba de esperar a las testificales para evitar, y cito también textualmente, la estigmatización injustificada de la persona. Vaya. Eso parece ser que esta semana se le ha pasado, que se debe haber cabreado, que debe haber pensado, este Camacho me está a mí montando el número y ahora se van a enterar y tal, ¿no? ¿Qué más se ha saltado este hombre? Pues como dice la carta de Pedro Sánchez, y exceptuando un solo caso que afectó a la izquierda, en los últimos 40 años los jueces se han quedado quietos parados en la mata cuando un proceso judicial afectaba a personas que estaban implicadas o a partidos que estaban implicadas
en un proceso electoral. Este señor se lo ha saltado completamente, ¿no? Lo cual también transmite bueno, pues un determinado interés, ¿no? Un determinado interés. Como sabéis, ha salido una nueva carta de Pedro Sánchez en la que habla justamente de eso, de ese no respeto a esa especie de pacto o de regla no escrita. También, bueno, aprovecha ya para darle a Feijóo y a Abascal el tema de la moción de censura contra Natura, etcétera, etcétera. Vamos un poco a lo que tú decías, ¿no? Él en su momento pide apoyo a la Audiencia Provincial de Madrid porque se siente decir, presionado por la Fiscalía, presionado por determinados medios, presionado por los políticos, por el gobierno y tal. Y la Audiencia Provincial de Madrid le dice que, bueno, pues que vale, que siga adelante con el tema, a pesar, como tú bien has recalcado, las dos sentencias del Tribunal Supremo, y pero que de todas maneras y acepta por tanto el recurso, el no aceptar el recurso de la Fiscalía, pero que de todas maneras pues que con Globalia y Air Europa se está pasando 3 pueblos y con otras cosas tal, y que en todo caso lo centre en un único tema, que es el tema del señor, el contrato de adjudicación pública del señor Barrabés mediante una UTE con otra empresa, etcétera, etcétera. Habría que decir que el señor Barrabés tiene... bueno, que a lo mejor este hombre se está equivocando, porque el señor Barrabés es muy de contratar con gobiernos del PP. Entonces, pues no sé si al final este hombre, tratando de hacer una buena obra para la causa, va a liar aquí una cosa. ¿De quién no hemos oído hablar en todo este proceso? Pues del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que no tiene nada que decir. ¿Para qué va a decir? Ya puede decir sobre otras cosas, sobre las amnistías, las leyes de amnistía y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ante esto es ante lo que estamos, ¿no? Estamos ante una situación que forma parte de Lawfare, lógicamente, forma parte del Lawfare, que probablemente acabará en nada dentro de unos meses, pero seguramente será en verano, ya nadie se acordará, ya las elecciones habrán pasado y tal, y que es un intento más, y lo ligaremos luego con el segundo tema, por parte de la derecha y de la extrema derecha, de no hablar de aquello que realmente le interesa a las personas, ¿no? Es decir, tú, ¿para qué me pides el voto en Europa? ¿Qué narices vas a hacer en Europa? ¿Cuál es tu programa sobre todos los aspectos? Sino hablar, pues, de mociones de censura que ahora mismo en las elecciones europeas no tienen ningún sentido, de corrupción por parte del gobierno, corrupción por parte de la esposa del presidente, de que hay que acabar con este gobierno progresista en España, aunque estamos hablando de quién gobierna Europa y cómo se gobierna Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Que desgraciadamente forma parte de nuestros procesos electorales en los últimos años, y que cada vez va a ser más así, y más así especialmente por parte de una determinada gente, con el apoyo evidentemente de todos unos medios de comunicación que, como sabemos, en definitiva son empresas, de toda una serie de personas que pueden pasar de ser periodistas a ser políticos en cualquier momento. Tenemos más de un caso, o simplemente concejales, regidores, diputados, diputadas, etcétera, en un totum revolutum en el cual ahora mismo se está moviendo una parte de la derecha y de la extrema derecha europea de manera fantástica, y que a nosotros y nosotras pues también nos afecta, ¿no? Y entonces ahí estamos, es decir, bueno, pues esa es la situación ante la que nos encontramos, y yo no sé, pues la gente tiene en sus manos algunas cosas a hacer sobre esto, ¿no?
y espero que las hagamos, como decía Aznar, pero de otra manera, claro. Decía que esas cosas a las que te refieres que pueden hacer la gente es, si va a ir a votar en estas elecciones, tener en cuenta lo que vota y que se vota, por lo que tú acabas de decir hace unos momentos, lo que Europa va a decidir, cómo se va a gobernar Europa, quién la va a gobernar y de la cantidad de leyes que cada vez son más y directivas que salen desde el Parlamento de Europa, que no tienen absoluto nada que ver con Begoña Gómez, ni con la ley de amnistía, ni con un Sí. cordón. Es decir, la campañita que llevan aquí los partidos políticos, sobre todo de la derecha. Bien, yo creo que la reflexión queda hecha, aún nos quedará tiempo para hablar quizás de este tema. ¿Te parece que paremos ahí? Desgraciadamente. Sí, paramos aquí. Por un poco de música y volvemos enseguida. Seguimos con Emili Cortavitarte, es lo que hay, y vamos a hablar de otro personaje que a lo mejor a la gente le resulta un poco más desconocido, aunque están haciéndolo también popular y mediáticamente está teniendo una cobertura que también es de extrañar, pero en fin, vamos a contar desde nuestro punto de vista lo que nos parece. Un señor que se apellida Pérez, casi no hay Pérez por España, y se llama Albise de nombre. Este hombre, este señor, es un youtuber, una persona que domina las redes, que tiene muchos seguidores y que se presenta a las elecciones también para el Parlamento Europeo. Es decir, ayer nos hablaba un compañero aquí en la radio, creo que fue Félix, si no recuerdo mal, de las listas que había, de la cantidad de listas y algunas que eran auténticamente los nombres o los titulares de risa, ¿no? Que daban cierta, bueno, quitaban incluso interés a las elecciones, que se pudiera presentar determinados personajes, personas, asociaciones, colectivos que más bien provocan hilaridad que son cosas serias. Bueno, pues vamos a hablar de Albise Pérez, un youtuber que también va del mismo paleo que estos señores de la derecha derechona o de la extrema derecha, pero que ahí está y que tiene posibilidades incluso de sacar más de uno o dos y que ha hecho declaraciones, no sé, tú a lo mejor lo vas a contar, que él va allí para sentirse protegido ante las enormes... es decir, enormes es una palabra. Es decir, los múltiples o los variados casos que tiene pendientes con la justicia, que lo único que busca es eso, es decir, una protección, es decir, aforarse ante los juzgados. Esa es una de las declaraciones que ha hecho, entre otras muchas cosas que dice. Pues ahora sí que tienes que presentar más a Albise Pérez. Bueno, lo que acabas de decir me sirve para acordarme de Ruiz Mateos, y no solamente de Ruiz Mateos, sino de Mario Conde. Es decir, que en el Estado español ha habido ya casos anteriores, probablemente gente en principio más famosa que este hombre del que vamos a hablar, pero ya veremos si este no les pisa los talones. Y precisamente por problemas que tenían con la justicia española. Es curioso, ¿no?, que haya una parte de sectores de la población democráticos, progresistas, etcétera, que piensen que existen elementos de lawfare en el Estado español, y en cambio otra gente que tienen generalmente casos de corrupción o cosas por el estilo, que también acudan en este caso al Parlamento Europeo para salvarse de una justicia española que consideran que no es correcta, ¿no? Que no forma parte del mismo tema que quiero comentar, ¿no? Este señor se presenta con al parecer no llegó a tiempo para presentarse solamente con su nombre y apellido, y bueno, que Albise no es en realidad su nombre, sino es una manera como se dicen a determinados Luises, y entonces él se lo ha puesto porque le da más claro, Pérez
da para lo que da, ¿no? Sin ningún problema con los Pérez, ¿eh? Tengo grandes amigos que se apellidan Pérez. Se presenta con una formación que se llama Se acabó la fiesta. Bueno, sí, Sí, se acabó la fiesta. vale. Pero aunque la única cosa que podemos deducir a partir de Se acabó la fiesta es que él pueda defender posiciones austericistas, ¿no? O más austericistas que las que tenemos actualmente. Bien, entonces, ¿este hombre de dónde viene? Bueno, pues este hombre estuvo en los alrededores, para que veáis el tal, de Unidad y Progreso, PID. Estuvo en los alrededores de Ciudadanos y en los de Vox. Y también Hazte Oír. Es decir, que tiene un currículum ahí, tal. ¿Qué significa en los alrededores? Pues significa en los márgenes de esta gente, ayudando en temas justamente de intervención en las redes, ¿no? Es decir, esas cosas que los partidos cada vez le dan más importancia, pero es que especialmente la ultraderecha ha trabajado mucho este tema por encima del resto de posiciones políticas, y este hombre ha contribuido bastante a este tema. Ahora mismo tiene un enfrentamiento con Vox, que luego en todo caso explicaré un poco más, entre otras cosas, porque da la impresión de que una buena parte de la gente que... Bueno, hay encuestas que hablan de que 1 de cada 5 de los que irían a votar a Vox le van a ir a votar a él. O a su... Se acabó la fiesta, ¿no? Bueno, este hombre, aparte de hacer todas estas cosas, por hablar de cosas recientes, alcanzó su cima durante la etapa de la pandemia, en la cual se dedicó a montarse una cosa en Instagram y otra en Telegram, y a bueno, lanzar todo tipo de hipótesis y de teorías de la conspiración al respecto de la pandemia, ¿no? A partir de ahí consiguió una masa social importante de cientos de miles de personas, y últimamente pues le hemos visto aparecer, él aparece donde hay follón, luego se pira, no parece ser que sea muy de estar ahí con su gente hasta el momento final, pero ha aparecido pues en concentraciones de acoso a clínicas abortistas en el 2023, o en el 2024 fue uno de los animadores de las manifestaciones ultras en Ferraz, ¿no? Este hombre tiene ahora mismo 478.000 seguidores en Telegram y 839.000 en Instagram. Que no es un tema menor. Está por encima de todas las formaciones políticas que utilizan estos medios. En estos dos en concreto está por encima de todas ellas, y está por encima de la mayoría de los medios de comunicación que conocemos, y también de algunos que desconocemos en estas dos redes. ¿Qué hace este tío? Pues evidentemente continúa con las teorías de la conspiración, critica el feminismo porque quiere dominar al conjunto de los varones de la tierra, y especialmente en España. Plantea pues eso, que la justicia está corrompida, que los partidos son maquinarias de corrupción. Al principio respetaba un poco más a Vox, pero últimamente ya está lanzado a ese tema. Entonces se presenta con un planteamiento regeneracionista, supuestamente regeneracionista. Él reconoce que en su momento él estuvo en procesos regeneracionistas cuando estuvo pues eso alrededor de Ciudadanos y de UPyD y tal, pero que ahora mismo ya está en otro plano, ¿no? Y cito frase textual de una entrevista reciente: tenemos que destruir el sistema y construir algo nuevo y limpio. Y tú dirías, joder, pues un anarco, ¿no? ¿Qué menos? O alguien así. Pero no, porque eso de lo limpio y tal no se refiere al capitalismo. O sea, él no, este tema no lo toca, al revés, le va de puta madre, tiene unos grandes ingresos a través de anuncios y tal en sus... por supuesto, ha contribuido a deslegitimar el gobierno
que hay en la actualidad y también a deslegitimar cualquier otro gobierno que haya en el Estado español que pueda oler a mínimamente progresista o de izquierdas, ¿no? Siempre están en el gobierno porque han hecho juego sucio, porque han amañado las elecciones, etcétera. Cosas que también conocéis del trumpismo y demás. Los medios de comunicación, cuando hablan mal de él porque tiene casos, ¿no? Pues son mercenarios del poder. Él tiene ahora mismo 2 causas abiertas por difusión de documentación judicial falsificada, que es un tema, pues, digamos que menor, ¿no? Para alguien que quiere construir algo nuevo y limpio. Y tiene unas cuantas condenas. La última y quizás la más reciente, pues es una que le obligó a pagar 60.000 euros a Ábalos por un bulo, una difamación acerca de las pertenencias que tenía Ábalos, ¿no? O sea, unas casas que tenía él acojonantes y tal. El caso es que con este hombre estamos ahora mismo en las encuestas están entre el país que le sitúa en un 2,5 de todo el Estado, porque claro, estas elecciones, lo curioso de estas elecciones es que todos votamos bueno, todo el mundo que vaya a votar vota la misma lista, no votas una lista provincial o territorial, sino que votas una lista general a las europeas que igual sirve en Ceuta que en Asturias, ¿no? Entonces, pues el país le da aproximadamente un 2,5, que eso haría que entrara él, y luego hay otros medios que le dan pues un 3, algo, un 4, que serían ya 2, pero incluso el CIS le da una horquilla amplia que le llegaría casi al 6%, 5 y pico, ¿no? Que significaría pues que podría tener entre 3 y 4 y que le sitúa el quinto en el ranking, ¿no? Es decir, que después de PP o PSOE y PP, Vox, Sumar, vendría esta gente, ¿no? Y os preguntaréis cómo es posible. ¿Cómo es posible? Bueno, pues en primer lugar porque, como veis, tenemos cientos de miles de personas que cuando se aburren en el metro, en el tren o sin hacer nada, pues se dedican a ver las tonterías que este señor dice. Evidentemente, todo eso aderezado, está claro, de un lenguaje absolutamente vulgar y absolutamente machista que queda muy bien, ¿no? que queda como muy potente. Él parece que en activo no es tan así, porque, bueno, pues porque, por ejemplo, cuando estaba en Ferraz, cada vez que aparecía la policía, él desaparecía. Pero bueno, tampoco te vas a meter con la policía, ¿no? Que se meta otra gente. Y voy a tratar de dar en el tiempo que me queda dos ideas que nos llevarían mucho tiempo de desarrollar, también un poco de lo que yo mismo he pensado y también de lo que estoy leyendo acerca de este extraño fenómeno, ¿no? En primer lugar, creo que eso nos demuestra que hay una parte importante de nuestra población que tiene un planteamiento y probablemente comportamientos claramente asociales o antisociales, no empáticos, egoístas, individualistas, etcétera, ¿no? Que le permiten aceptar como buenas pues teorías de eso, ¿no? Que todo inmigrante nos viene a robar, que toda mujer lo que pasa es que nos quiere quitar de los sitios en los que estamos, que hay maquiavelismo, ¿no? Que hay una gran conjuración contra nosotros, contra mí, contra ti, porque somos personas magníficas y tal, una cierta psicopatía, ¿no? que anda por ahí. Y la otra parte sería la vertiente, digamos, más político-social, ¿no? ¿Quién se beneficia de estas cosas, ¿no? Y evidentemente, quien se beneficia de estas cosas es una gente que no se va a presentar a las elecciones, ni a las europeas, ni a ningunas más, que son las grandes corporaciones del capitalismo global, que extrañamente cuando pienso, no extrañamente, o sea, a partir de analizar y tal, cuando vieron
que sus políticas a nivel general empezaban a tener problemas con la población y se les creaban una serie de enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, Occupy Wall Street, todo el movimiento de finales de los 90, principios del siglo XXI, antiglobalización, las primaveras árabes, el 15M, etcétera, ¿no? En gradaciones diferentes. Decidieron que debían de potenciar otra serie de cosas. Y las cosas que debían potenciar y que están potenciando son alianzas con las oligarquías nacionales, ¿no? Entonces aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en general en todo el mundo ha crecido una especie de discurso cada vez más hipernacionalista, y que quien lo paga fundamentalmente es la inmigración. Y por tanto crece la xenofobia, crece el racismo, etcétera, etcétera, pero nadie de la gente que defiende esto, cuando está en el gobierno, está hablando de políticas, probablemente únicamente la señora Le Pen, ¿no? Y cada vez menos, de cerrar el paso a las grandes multinacionales, de hacer un mercado propio únicamente, etcétera. Eso se olvida, ¿no? Ya lo has defendido con lo otro, con la bandera, con el himno, con la selección, con lo demás, y entonces les dejas que entren a mogollón. O sea, pongo un ejemplo facilito, ¿no? Tú eres muy española y muy de Madrid y muy chati y muy tal, pero desde tu institución a ti no te importa, todo lo contrario, que entren capitales internacionales que hagan que la vivienda sea más cara en tu territorio guay, y que tu propia gente, que no son los inmigrantes, tenga que huir de sus barrios porque no puede pagar esos alquileres o no puede comprarse una casa, ¿no? Este, que sería un ejemplo sencillo por el tiempo que nos quedan, sería una de las... La siguiente cosa es, yo quiero que esto sea puro, que sea limpio, que sea no sé qué. Y por tanto, no me preocupo si se están destruyendo los servicios públicos que afectan a las clases populares, si estamos eliminando, es más, si hace falta, soy Milei y lo digo, o soy la señora Díaz Ayuso y lo digo, hay que eliminar la excesiva protección del Estado, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que le demos comida a los pobres, ¿no? Los pobres se tienen que buscar la vida porque esto es así, y por eso son pobres, porque son pobres y siguen ahí porque les estamos dando comida, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto, si a esto le unimos el tema del militarismo exacerbado que hay últimamente, y aquí no solamente colabora la extrema derecha, también una buena parte de la socialdemocracia, pues tenemos un cóctel ahí brutal en el cual un señor como Alvise, que es simplemente un personaje parasitario, puede crecer. Me diréis, hostia, pero eso puede llevar a un gran desgobierno. Bueno, sí, pero mientras que sus teorías, las teorías de esta gente que nunca se presentará a las elecciones, triunfen, siempre habrá maneras de arreglarlo en última instancia, ¿no? Y si en última instancia, al final, lo que necesitamos para que esto funcione, que se explicará de otra manera, no se explicará para que el capitalismo pueda invadir todo aquello que quiera, introducirse donde quiera, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en todo lo demás, sino que se explicará que lo has hecho a favor de la patria. Pues en última instancia, si hace falta poner un gobierno fuerte, pues ya se pondrá un gobierno fuerte, ¿no? Porque hay momentos de emergencia en los que podemos acudir a estas cosas. Yo creo que ahora mismo Europa está, y me sabe mal acabar así, pero yo creo que ahora mismo Europa está en esta encrucijada. Que eso, también digo que eso no depende únicamente de las elecciones, que no basta con, evidentemente para gente como nosotros menos, no basta únicamente con depositar en la papeleta, pero sí que aquí hay un debate cultural, hay un enfrentamiento cultural muy potente, que ahora mismo no estamos ganando, que lo está ganando esta gente. Y Alvise puede ser aquí un payaso, pero Alvise y su gente irán a Europa
y en Europa votarán junto a Vox, al cual aquí han criticado de corrupto, votarán junto a toda la extrema derecha, que probablemente se unirá a la derecha supuestamente no tan extrema, que en estos momentos está blanqueando. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, tanto si se va a votar como si no se va a votar, porque nos estamos jugando muchas cosas que hasta ahora creíamos que formaban parte del estatus europeo. Fijaros que cada vez menos se oye hablar de estado de bienestar. Ya prácticamente nadie en Europa, a nivel político, a nivel empresarial, etcétera, habla del estado del bienestar. Eso es una historia que ya quedó en el pasado remoto, en la historia remota, y ahora hablamos de otras cosas, ¿no? Podemos ser verdes y al mismo tiempo hiperproductivos y no sé qué y no sé cuánto, pero eso del estado del bienestar se acabó. Y eso lleva cada vez a una desesperación mayor en una parte de la población que desgraciadamente no abrazan determinadas ideas, y ahí tendremos que hacer una fuerte reflexión, sino que les parece más cómodo estar viendo las tonterías de alguien como Alvise y seguirle a muerte a través de un móvil. Bien, pues las reflexiones no las tenemos que hacer individualmente. Claro. El día 9 Sí, sí. puede votar o no, pero después ven el día 10 y claro. De continuar. Ayer también alguien o anteayer hacía una reflexión aquí, si es que, bueno, los Albises o los Bosch o todos estos señores políticos incluso que dicen tantas incongruencias, a veces tonterías, si su nivel es ese o es el nivel de la gente que les apoya, que les hace estar ahí y que les permite subir el que está muy bajo. Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ellos son así Sí. fachas porque lo son, o es que hay mucho facha y les Bueno, apoya. yo creo que es bueno que nos hagamos a la idea de que después de algunas de esas cosas que yo he dicho que se hicieron desde un punto de vista antiglobalizador, vamos a llamar de izquierdas, liberador, etcétera, ¿no? En los 90 o finales de los 90, principios del siglo XXI, ha habido una revolución ultra conservadora y ultraliberal y la están haciendo muy bien, la están haciendo a nivel internacional, tienen lógicamente muchos medios y están ahí. Y evidentemente en todo eso contribuyen muchas cosas, ¿eh? Contribuye que no hablemos de Franco en los temarios, contribuyen, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Es decir, que podríamos pasarnos otros 3 programas diciendo qué cosas han contribuido a eso, ¿no? Para que la gente en estos momentos eso le sea más fácil. Contribuye evidentemente el consumismo desacerbado que hay, ¿no? En estos momentos, que hace que un trabajador se piense si tiene que hacer o trabajadora se piense si tiene que hacer una huelga o no, porque claro, si la hago a lo mejor esa otra casita que nos estamos pagando, ese alquiler para ir a la playa, no sé qué, tal, bueno, todo este tipo de cosas, este tipo de cosas evidentemente están instaladas en las mentes de las personas, entonces hay que conseguir que se instalen otras o que estén otras o que aparezcan otras, ¿no? Y bueno, eso está ahí. Eso, yo creo que eso nos jugamos en buena medida no solamente en las próximas elecciones, sino en las elecciones y después, porque evidentemente se pueden tomar medidas desde Europa y no aceptarlas y revocarlas, etcétera, ¿no? Es decir, que siempre ha habido posibilidades para luchar y para enfrentarse a normativas que no consideramos positivas. Pero bueno, sobre todo la gente que piensa ir a votar, pues eso, que se lo piense. Muy bien, pues acabamos aquí, Emily. Nos oímos la semana Vale, que viene si no pasa nada, ¿vale? venga, hasta la semana que viene. Salud. Salud.